Y qué bendición, hermanos, qué bendición estar en este precioso evento. Que Dios les bendiga. Y vamos a abrir la Biblia en el libro de los Salmos, el capítulo 2. Salmos capítulo 2, verso 8. Ese texto ya fue citado aquí esta noche. Dice: pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. La herencia terrenal de la iglesia. El propósito con esta predicación esta noche es enfatizar la labor principal de la iglesia aquí en la tierra. Este salmo, este texto hace parte del salmo número 2, segundo salmo de esta serie de poemas, y es considerado el primero en la serie de lo que se llama o se identifica los salmos mesiánicos, es decir, que se refiere a aquellos salmos que hacen referencia profética a Jesús y a su obra. En la estructura del poema vemos a David expresando unas palabras de parte de Dios, palabras que tienen dos receptores: los gobernantes de la tierra que se han rebelado contra el Señor, originalmente los vecinos de Israel, de los pueblos asirios. Y también se dirige al Cristo, al Mesías. Los versos 7 y 8, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y luego dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Esa frase tiene un significado profundo y especial cuando se dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. En algunos casos, en el antiguo cercano oriente, el rey era considerado hijo de Dios. Pero el receptor o el lector judío fácilmente identificaría esta frase como una descripción mesiánica. Dios ha ganado la victoria contra las fuerzas malignas en todos los tiempos. Cuando Israel fue establecido y se levantaron sus contradictores, Dios les dio la victoria. Y ahora, en esa oposición y contradicción espiritual, podemos decir que Dios ha obtenido la victoria contra toda fuerza maligna que se rebela contra el reino divino. Pero esta victoria ha sido obtenida por medio de Cristo. Él instalará su reino eterno con el señorío de Jesucristo. Esta profecía tendrá su cumplimiento pleno en el tiempo del reino milenial. Dios es el vencedor. Y también esta profecía o este salmo, este poema, presenta un gran contenido misionológico, porque el Señor Jesucristo intercedió por las naciones. Y Él quiere que sus hijos también pidamos por las naciones, puesto que somos representantes de Cristo y debemos tomar la iniciativa e interceder por los pueblos de toda la tierra. Esta visión misionera de este salmo tiene mucho sentido, porque no está hablando al pueblo de Israel. Él se dirige a pueblos gentiles. De tal manera que es mesiánico y es misionológico. Y después de haber observado un poco el texto y saber qué es lo que quiere decir originalmente, quisiera tomar prestado de la interpretación textual de este pasaje
para aplicarlo a la iglesia. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Y quisiera que enfatizáramos 3 funciones que tiene la iglesia, y estas funciones enmarcan el propósito de Dios y la responsabilidad de cada uno de nosotros. En primer lugar, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. El apóstol Pablo dice que la iglesia tiene esa gran responsabilidad, y esa identificación que Pablo hace de la iglesia, describe la iglesia a través de estas figuras, está dentro del contexto de la tarea ministerial. Primera a Timoteo, el capítulo 3. La iglesia es columna, es baluarte de la verdad. Pablo está hablándole allí a un pastor, a Timoteo. Así que el contexto, el sentido, cobra valor porque es un contexto ministerial. Y nosotros debemos tener en cuenta lo que Pablo presenta en esta carta. Específicamente, está hablándonos del perfil del ministro del Evangelio. Esta tarea de ser pastores o misioneros implica un gran privilegio, pero también nos ha delegado una tremenda responsabilidad, porque es a un pastor que se le dice: tú debes saber conducirte en la casa de Dios, la iglesia. Debes conducirte en medio de ella. Cuando dice esta palabra conducirte, describe tanto el andar como el hablar del ministro, su comportamiento externo y su carácter interno. De tal manera que debe haber una estrecha relación entre el pastor y la congregación. ¿Para qué? Para que se realice eficazmente la tarea principal de la iglesia, que es una tarea misionológica. Predicar el evangelio en todo lugar. Si no hay esa unión, si no hay esa comprensión, si el pastor, el misionero, el ministro no tiene clara cuál es la esencia, la naturaleza de su llamamiento y de su trabajo, si la congregación no entiende cuál es la dirección que Dios da a través del siervo de Dios, será imposible que la iglesia local crezca y que el evangelio se extienda. De tal manera que saber que la iglesia es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad, y que nosotros debemos saber conducirnos en medio de ella, es un factor predominante para que las misiones se lleven a cabo, lleven un curso natural y un curso de victoria, como la victoria que Dios ha obtenido sobre sus contradictores. Pablo explica la relación de esta importante comunicación que hay entre el ministro y la iglesia. Y entonces usa esas 3 figuras que ya he mencionado. La iglesia es la casa de Dios, pero se habla en sentido de familia. Quiere decir que debe haber comunión en medio de la iglesia. La iglesia es columna y baluarte o fundamento de la verdad. Porque frente a la amenaza de los falsos maestros, si usted nota, yo personalmente creo que el capítulo 4 debería comenzar con el verso 14 de 1 Timoteo 3, no después del que está hablando allí. Porque él explica esa importante relación entre la comunicación, el ministro y la congregación, la casa de Dios, pero además dice columna y fundamento de la verdad. Pablo comenzará a hablar de la amenaza de la falsa enseñanza. Pablo le dirá a Timoteo: cuidado, porque en los postreros días vendrán hombres con doctrinas extrañas y tergiversarán el evangelio de Cristo. Entonces Pablo estaba alertando a Timoteo: cuidado con la falsa enseñanza
Y por eso le dice, es muy importante que sepas conducirte en medio de la iglesia. Y le dice en otro lado, ten cuidado de ti mismo. Porque si el ministro, si el pastor hace bien su trabajo y adopta su carácter como tal, se reflejará en la iglesia y en conjunto mostraremos la esencia del cuerpo místico de Cristo. Porque el mundo necesita ver a una iglesia comprometida, con una conciencia pura, con una identidad bien establecida, con su Salvador, para que puedan ver en nosotros el reflejo del amor de Dios. Entonces la iglesia debe mantener el fundamento de la verdad y debe ser la columna, es decir, es la encargada de que se mantenga en alto el evangelio del nombre del Señor Jesucristo. En los Estados Unidos, la iglesia IPUL precisamente comenzó con la misión establecida de esta iglesia. La visión de la iglesia aquí en Colombia. Llegamos algunos pastores, algunos creyentes ya convertidos. Ahora la iglesia en ese lugar está designando pastores, hombres que hemos ganado allí en medio de las congregaciones, que han llegado a los pies de Cristo, han sido llenos del poder de Dios y han recibido el llamamiento de diferentes países, han sido salvos estas personas y los estamos enviando a todos estos estados de los cuales ya se dijo algo. Porque el evangelio es el producto del corazón de Dios, pero su efecto tiene que ser promovido por la iglesia, defendiendo el evangelio de la verdad y la comunión y la unidad entre nosotros. La segunda figura es que la iglesia es el templo de Dios. Efesios el capítulo 2, versos 19 al 22 nos dice: así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús la principal piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo como un templo, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El creyente debe ser consciente del valor que tiene el hecho de ser receptor del poder del Espíritu Santo de Dios. El Señor dijo que recibiríamos poder cuando viniera sobre nosotros el Espíritu Santo. Es decir, que Dios viene a morar en nosotros, no sencillamente como una casa, como una sencilla morada, sino que nuestra vida se ha convertido como templo de Dios, templo del Espíritu de Dios. Nuestra vida es un altar constante de adoración al Señor. Casa, columna y baluarte de la verdad, templo de Dios. Dios se manifiesta y se mueve en nuestra vida, no en este lugar. Porque este lugar no es el templo de Dios. El templo de Dios somos nosotros. Así que lo que Dios va a hacer, no lo va a hacer dentro de estas cuatro paredes. Lo que Dios está haciendo y va a hacer es en nuestra vida a través de nosotros. ¿Y qué es lo que Él quiere hacer? Que el evangelio se extienda a toda criatura. Que el evangelio vaya a todos los barrios de esta ciudad. Que el evangelio vaya a todos los municipios de este país. Pero también que se extienda a todos los países del Caribe, de África, de Norteamérica, en todo lugar. Y perdónenme que diga eso, si en la luna hubiera personas, allá también tendría que llegar la iglesia. Allá tendría que llegar la iglesia. Es decir, que la visión de la iglesia no puede ser escasa.
La visión de un ministro no puede ser pequeña, la visión de un misionero es grande, es amplia. Aunque alguno de los hermanos decía, empezamos un culto con 7, 8 personas y lo hacemos con gozo, con alegría, porque ese pastor no solamente está viendo esas 8 personas, él está viendo que ese salón se llena, él está viendo un lugar mucho más amplio que se llena, porque es la visión de Dios. Cuando Cristo estaba en la cruz, Él sufrió el oprobio por el gozo puesto que tenía en la cruz. Pero no era un gozo egoísta o impulsado por sus pretensiones humanas. Era un gozo porque Él veía su estirpe, su linaje. Él veía una iglesia santa, gloriosa, sin mancha, sin arruga, multitudes de hombres y mujeres llenando todo este planeta con el evangelio del Señor. Por eso Él dio su vida, Él no se la quitaron. Él dio su vida. Hermano Jenner hacía referencia que para servir a Dios hay que entregarlo todo. Si no se entiende el verdadero sentido del evangelio y de lo que es la iglesia, una persona no podrá dar su vida por esta causa. Pero alguien puede entregarlo todo, no porque está mirando lo que entrega, está mirando el producto, el resultado que Dios logrará a través de su vida. Quiere decir, hermanos, que ser templo de Dios no se puede tomar a la ligera. Más importante que la reverencia que presentemos en este lugar, aunque debemos hacerlo, y este lugar, esta casa se vuelve importante, se vuelve especial, tiene un significado especial para nosotros y la cuidamos y presentamos todo lo que tiene que ver con el culto, y es solo para eso, porque es la iglesia que se reúne a adorar al Señor. Pero si no viniéramos aquí y el día que se vendiera este edificio y se dedicara a otro fin, aquí dejaría de suceder cosas tan especiales como suceden esta noche. Nosotros somos el templo de Dios. Donde vayamos, Dios está allí siendo adorado. Donde estemos, el Señor tiene que ser honrado y venerado, porque nosotros somos el templo de Dios. Y otra función de la iglesia es predicar la salvación. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Predicar el evangelio. Pablo explica para qué se ha efectuado esta unión mística. Ahí en el libro de Efesios, entre judíos y no judíos, gentiles. Pablo dice que de los dos hizo un solo pueblo, un solo cuerpo. Los hace miembros del mismo cuerpo de Cristo. Y él dice que el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría. Las inescrutables riquezas del evangelio de Cristo. La multiforme sabiduría de Dios. En otra parte, él reconoce esa profundidad de la sabiduría de Dios. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. La profundidad de la sabiduría de Dios. La iglesia tiene toda la confianza de apropiarse de las palabras de este salmo. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Dios, o en el salmo pareciera que Dios se dirige a las gentes que se rebelan contra Él. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Son expresiones que expresan un sentido de rebelión. Y se levantarán los reyes de la tierra. Es decir, tratarán de quitarse ese yugo de rebelarse contra Dios. Rompamos
sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. El mundo entero se ha rebelado contra el dominio de Dios, contra el reino de Dios, y Dios está expresando a través del salmista estas palabras. Pero luego viene lo que pudiera tomarse como una burla divina, porque dice: el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ello, hermano. La iglesia tiene una profunda responsabilidad y una gran oportunidad, porque la misión que tiene esta iglesia no está fundamentada en la iniciativa de uno de estos reyes de la tierra que se ha rebelado contra Dios. Dice: yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo nombre. El rey en Israel era un representante de Dios, pero ahora él se refiere al Rey Supremo, que es el Señor Jesucristo. Y como que se hablara a sí mismo proféticamente a la encarnación de él mismo, dice: yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones. ¿Por qué Dios se encarnó? ¿Con qué propósito Dios vino aquí a la tierra y tomó forma humana? ¿Por qué en esa manifestación se deja humillar, se deja llevar a la cruz? Porque allí estaba el sentido de lo que Dios quería. Él vino a esta tierra no en la excelencia de su gloria, sino en la humildad de su humanidad, para ganar la iglesia, para comprar la iglesia, para ganar a las naciones y enseñarles la sujeción al reino de Dios. Y los pueblos quieren levantarse en rebelión contra Dios. Ahora Dios mismo se viene, pero con una manifestación de amor, con una manifestación de compasión y de misericordia. Y en esa manifestación humana, Él entonces paga el rescate para que los hombres se sometan al reino de Dios. Por supuesto, no todos lo hacen, pero los que hemos entendido este evangelio nos hemos sometido voluntariamente al gobierno de Dios sobre nuestras vidas. Sí, un día Él regirá con vara de hierro las naciones. Un día Él tendrá que tomar su posición diferente, pero ahora Él está predicando, Él está demostrando su amor a las naciones. Por eso personas de toda nación, de todo pueblo, de toda condición, de toda situación social. Aquí veo yo un hermano que mi padre bautizó allá en Pereira, Colombia, que era preso de las drogas. Tenía una vida convulsionada. Nadie daba un centavo por el futuro de él. Cuando llegó a la iglesia, Dios lo salvó. Ahora él predica en una iglesia allá por ahí está hermano Julio, en las Islas Canarias. Porque eso es lo que está haciendo ahora el Señor. Él no está imponiendo el evangelio. Él no puso a la iglesia para que predicara juicio, para que imponiéramos, para que obligáramos a la gente. No, nosotros debemos armarnos del mismo sentimiento de misericordia y de amor para con los perdidos, porque aún la persona más atada por las cadenas más fuertes puede ser liberada, puede ser restaurada, puede ser levantada y puede ser enviada a predicar el evangelio. Todos estos pastores misioneros somos objeto del llamamiento y de la misericordia de Dios, no por ser nosotros tal vez los mejores, pero Él nos llamó, Él vio algo en nosotros, y es el mismo sentimiento que debe tener la iglesia, cada creyente. Esa debe ser la petición primera en cada culto, antes de pedir por su bienestar. Está bien que pida por su bienestar económico, pida por su familia si está enferma, pida por su hogar, pero antes
después de eso, llénese del corazón misionero de Dios, porque Él nos ha engendrado a nosotros también como sus hijos. Somos engendrados por la palabra de Dios. Somos hijos de Dios. Tenemos ese ADN del Espíritu del Señor. Y debemos pedir a Dios por las naciones y decirle: Señor, danos las naciones para tu gloria. Si el mundo quiere levantarse contra ti, siempre habrá una iglesia sumisa a la voluntad de Dios. Tenemos toda la confianza de apropiarnos de estas palabras. Se puede hacer la aplicación perfectamente. Si en su tiempo ese salmo no se le dirigió a la iglesia, no existía la iglesia en la tierra. Pero era un salmo que estaba predicándole a las naciones vecinas que se sujetaran al reino de Dios. Pero no lo hicieron. Un día el mismo pueblo de Israel no se sujetó y rechazó el día de su visitación, ni lo entendieron. Vino el Mesías aquí vaticinado en este salmo, y ellos lo leían siempre en sus reuniones, pero cuando llegó el Mesías, ni siquiera tuvieron los ojos para identificarlo. Bendito sea el día en que el Señor abrió los ojos de nuestro entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Tenemos toda la confianza de decir: Dios nos está hablando con este salmo también. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Tenemos todas las garantías para hacer misiones locales e ir por todo el mundo. Y hay 3 razones que finalmente le voy a mencionar. La iglesia tiene una encomienda. La iglesia tiene una misión muy establecida. Y el dueño de esta iglesia, el que vino a comprarla con su propia sangre, el que tiene todo el derecho y todo sentido de pertenencia, todo derecho de propiedad sobre esta iglesia, él dijo: ¿para qué nos ha llamado? ¿Para qué nos hizo iglesia? ¿Para qué quiere que vivamos en comunión, en una casa, en una familia unida? ¿Para qué quiere que nosotros seamos columna y baluarte de la verdad? No es para que desarrollemos un orgullo religioso o denominacional. No es para eso. Él dijo: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Esa es la encomienda que tiene la iglesia. No solo los ministros, no solo los pastores, los misioneros. Es todo creyente. Vayan y prediquen el evangelio a toda persona. Segundo, tenemos un ministerio. La iglesia tiene un ministerio claro: hacer discípulos a las naciones. Las naciones tienen que convertirse en discípulas de Cristo, enseñándoles que guarden la palabra de Cristo, predicar el evangelio y enseñarles, fundamentarlos en el evangelio. Y la iglesia tiene una promesa, una gran promesa. El dueño de la iglesia, el que la compró con su sangre, el que tiene toda potestad y el que tiene toda autoridad, el que puede hacer todas las cosas, el que lo sabe todo, nos ha incluido en su propósito, pero nos ha dado una gran promesa y dijo: si ustedes van, o cuando ustedes vayan a predicar y vayan a enseñar y a ser discípulos, yo estaré con ustedes. Él dijo: yo estoy con ustedes todos los días. ¿Para qué? Para que prediquen. Esta promesa tiene sentido cuando predicamos. Yo estoy, y cuando se lee el texto, se lee el verbo está conjugado en tiempo presente. Él no dijo yo estaré, dijo yo estoy con ustedes. Porque esta tarea es inminente, es urgente, es de hoy, es ya. Y si usted predica, el Señor dijo yo estaré con usted.
esa promesa tiene sentido, cobra sentido, es cuando vamos y hacemos discípulos a las naciones. Si un cristiano no testifica, no quiere ganar un alma para Cristo, pues sí, el Señor está con nosotros. Pero es que la promesa tiene sentido, es cuando yo voy y predico. Cuando yo voy, cuando digo algo de la palabra, cuando cuento mi historia, cuando cuento mi testimonio, el Señor Jesucristo está ahí con usted, respaldándole, dándole palabra. Y no importa el problema que tenga, testifique que el Señor allá hará el milagro para que usted tenga una razón más para predicar. Una razón más para predicar. Yo estoy con ustedes todos los días para que prediquen. Si pudiéramos allí hacer como una especie para parafrasear el texto, yo estoy con ustedes todos los días, pero es para que prediquen. La iglesia primitiva, cuando oyó la promesa del Señor, la promesa del Espíritu Santo, quédense en Jerusalén. Esos discípulos, cuando oyeron esas palabras, Jesús les dice, quédense en Jerusalén, no se muevan hasta que reciban la promesa de mi Padre. Y Jesús dijo, dice, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos. Desde ese momento esos discípulos y esa iglesia se convirtieron en personas que anhelaban el Espíritu Santo de Dios. Querían recibir el Espíritu Santo. Alguno hasta ofreció dinero para recibir ese poder. Tenía otra intención, pero ¿qué era lo que sucedía allí? ¿Por qué muchas personas allá en la iglesia primitiva anhelaban el poder del Espíritu Santo? O como se cantaba ahora, queremos ese fuego del Espíritu de Dios. ¿Pero para qué? ¿O cuál era la razón que ellos tenían para anhelar el Espíritu Santo de Dios? ¿Y por qué Dios derramaba de su Espíritu y los bautizaba allí? Porque ellos querían predicar el Evangelio. ¿Por qué el Señor derramaba de su Espíritu? ¿Por qué los primeros hermanos vemos allí teniendo esta experiencia sobrenatural de recibir el poder del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque ellos entendieron que debían predicar el Evangelio del Señor. Así que todos los que cantaron aquí esta noche, queremos fuego. ¿Para qué quieren ustedes el fuego? ¿Para qué quieres recibir el Espíritu Santo? ¿Solamente para gozarte aquí en tus emociones y sentirte bien? No, para eso no es el Espíritu Santo, aunque no está mal gozarnos porque somos libres, Él nos ha hecho libres. Pero el que pide fuego y se siente bien y no predica, está denegando la labor principal, la razón verdadera por la cual el Señor quiere hacer morada en nosotros y hacernos su templo. Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad, y nosotros debemos dar a conocer las inescrutables riquezas del Evangelio de Cristo a un mundo que se pierde, que es como los reyes de la tierra, que se amotinan contra Dios, que se rebelan. El mundo se rebela contra Dios porque está desconociendo el Evangelio. La luz del Evangelio no le resplandece a los incrédulos. Ellos están perdidos, muchos de ellos ni quieren estar perdidos, pero no lo han entendido. Pero si tú vas y les predicas con ese fuego que pediste esta noche, el impacto misionero será mayor. Porque no solamente serán estos hombres predicando en los países donde fueron enviados, sino que toda esta ciudad realmente, literalmente puede suceder. Toda esta ciudad podría reconocer el reinado de Dios sobre sus vidas. Y ahí están todas esas estatuas arriba en esos montes, haciendo alarde de su dominio,
a través de vicios y cosas de estas del pecado. Ahí está el dominio de los pueblos, porque casi en todo pueblo hay un monte alto con un ídolo allí. Pero sobre todo monte alto, el salmista dijo: alzaré mis ojos a los montes. Ahí están los montes llenos de ídolos, y los pueblos en su oscuridad, en su oscuridad de su entendimiento, claman a esos ídolos y van a esos montes y creen que esos son sus dioses, que los pueden liberar, que los pueden ayudar, y cada día están más hundidos en su desgracia. Se levantan los líderes de los pueblos y la gente deposita su confianza en ellos, pero cada vez la situación va de mal en peor. Pero el salmista dijo: alzaré mis ojos a los montes, y mira todos esos ídolos, todas esas religiones, todos esos dioses en los que los pueblos confían, y dice: no, aquí no está. Como Pablo cuando ve la inscripción y ve los dioses y ve unas figuras, y el dios tal y el dios tal y el dios tal y el dios tal, hasta que ve un altar allí sin imagen y una inscripción que dice: al Dios no conocido. Ahí Pablo pone su mirada, y el salmista pone su mirada, dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿cuál de estos podrá socorrerme? Dice: mi socorro viene de más arriba. Él es el Rey Supremo. Los reyes de la tierra confían en caballos y en sus fuerzas terrenales, pero nosotros tenemos temor de Dios y confiamos en el Dios Todopoderoso. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos. Si Él hizo los cielos y la tierra, ¿no podrá hacer de ti, amigo querido, una nueva criatura? ¿Para qué queremos el poder del Espíritu Santo? ¿Cuál es la verdadera razón que tú tienes para pedir fuego del cielo? Si es solamente para cantar en el culto, estás desperdiciando un tremendo arsenal. Pero si después de gozarte en el culto te vas a predicarle a tu compañero de universidad, de trabajo, a tu familia, predícale que si no se salva él, se salva otro. Entonces tú estarás haciendo uso efectivo del poder del Espíritu Santo y serás un testigo aquí en Cali, en el Valle, en Colombia, en Ecuador, en Panamá y en el resto del mundo. Porque de aquí, de estas bancas, puede salir un misionero. Dios hizo un llamado al ministerio a mi vida en un culto misionero. Yo no quería ser pastor, y como hijo de pastor es la pregunta que a todo hijo pastor le hacen: ¿quieres ser pastor? ¿Vas a ser pastor como tu papá? Y algunos como que se toman esa responsabilidad no, yo no quería ser pastor. Yo tenía otros ideales y comencé a prepararme para eso. Pero en un culto misionero, Dios hizo un llamado para mi vida. Y lo resistí por varios años, hasta que un día el Señor me puso contra la pared. Y tuve que decirle: Señor, está bien, tú ganas, te entrego mi vida. Pero no sabía lo que tenía que hacer y a dónde tendría que llegar. Así que lo que yo estoy haciendo aquí, por la gracia de Dios, no es por mi deseo. Él me engendró un día, Él engendró en mi corazón un pastor. Él engendró en su corazón un día un misionero. Así que usted también puede decir que es engendrado, es un hijo de Dios, engendrado por Dios. Usted es un hijo de Dios. Hermano, esta obra la hemos visto cumplida en los Estados Unidos. Diferentes pueblos, culturas han sido acreditadas como herencia. ¿Cuál es la herencia terrenal de la tierra? Las naciones, para predicarles el evangelio. La iglesia tiene una herencia eterna en los cielos, reservada para nosotros. Tenemos una herencia. Pero a veces pienso, y lo digo con todo respeto, tal vez no sea quien lo diga esta noche, pero me invitaron a predicar y quién sabe cuándo me toque otra vez. Porque una noche de estas, no sé cuándo se repita, así con estas características. Pero mi hermano, nosotros no podemos volvernos personas que solo pensamos en el yo. Yo quiero ir al culto para que el Señor me responda, me ayude, me proteja y me goce yo, y quiero gozarme en el culto. Y está bien eso, porque el poder de Dios da para todo. Pero acuérdate
que hay personas que también quisieran gozarse como tú y no pueden. Y tú puedes ser el canal de bendición sin un título, sin ir a otro país. Puedes convertirte en un misionero allí donde estás, porque la herencia en la tierra para la iglesia son las naciones. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya todos los reinos de la tierra. Pónganse en pie, hermanos. Quiero hacer un llamado misionero en esta noche. El creyente, el hermano, la hermana, el joven, la persona que quiera apropiarse de estas palabras. Hace muchos años, no recuerdo si siendo pastor aquí en Pereira o ya estaba en Estados Unidos, no recuerdo, creo que fue un 1 de enero, orando al Señor y diciéndole: Señor, aquí está este año. El Señor me guió a este texto: pídeme y te daré por herencia las naciones. Y hace unos días, leyendo el Salmo, ese texto llamó mi atención. Y cuando el hermano Henry me comunicó que debía predicar esta noche, yo digo: ¿y qué predico yo en esa noche? Y cuando le pregunté al Señor, el Señor me dio otra vez este texto. El hermano Henry lo pronunció aquí ahora sin saber lo que yo iba a predicar. Hermano, Dios te está entregando una herencia aquí en la tierra. Y esta es una herencia maravillosa, la mayor riqueza. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. ¿Quién quiere servir a Dios? Un llamado misionero para servir al Señor. Entrega tu vida esta noche como un servidor de Dios. Y cuando vengas al próximo culto, cuando vayas a la convención, olvídate de ti. Y cuando le pidas el poder del Espíritu Santo, olvídate de ti. Porque es que el Espíritu Santo no es para ti, por ti. Es para hacerte un instrumento. Es para que el Señor te use, para que te vuelvas un servidor, una servidora de Cristo. Es para eso. Qué tremenda herencia de Dios aquí en la tierra. Para esta iglesia en Colombia y todos decir: tenemos parte en todas estas naciones y hay más. Oremos al Señor y vamos a pedirle al Señor: Señor, te pedimos por herencia a las naciones de la tierra. No es ambición, es visión. Es una respuesta a la misma invitación de Dios. La iglesia aquí en Colombia puede tener presencia en todos los países. Y nosotros estamos aquí para sumarnos a esa tarea. Señor Jesús, dile: yo quiero el poder de tu Espíritu Santo. Yo quiero el fuego de tu presencia, pero no para mí, sino para tu gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Vamos a alinearnos con Dios y su propósito. Porque Él quiere llenarte con su poder, con su espíritu y sembrar en ti una visión misionera. Vamos a impactar esta ciudad y esta nación con el poder del Evangelio de Jesucristo.
Él ha recibido un nombre que es sobre todo nombre. Y ante ese nombre se dobla toda rodilla. Levanta tu oración y dile: Señor, aquí está mi vida. Yo te pido por herencia a las naciones. Hazme partícipe, Señor, de esa labor. Un joven que le entregue su vida al Señor. Que escuche el llamado de Dios. Aleluya.